Dios les bendiga mucho más en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que se conectan desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. Sea usted bienvenido a este tiempo de ayuno. Hoy damos la bienvenida a nuestros pastores José Miguel Contreras, Iris Benítez, profeta José Daniel. Bienvenidos a nuestra transmisión y bienvenidos cada uno de ustedes que se conectan allí, han estado dispuestos a escuchar la palabra del Señor en este día. En este momento bendecimos la vida de Andrea Álvarez Pérez. Dios bendiga su vida, hermana, su familia en gran manera. En este día vamos a disponernos a estar orando por la palabra. Creemos que hay una palabra de parte de Dios que va a bendecir nuestras vidas y familia. Lo que Dios demanda de nosotros es un corazón dispuesto. Dios quiere que estemos allí receptivos a la palabra, dispuestos a ponerla por obra. De esta manera vamos a estar orando, pidiéndole a Dios que sea Él quien se glorifique de una manera grande y poderosa. Padre que estás en los cielos, en esta hora te bendecimos, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, porque solamente tú te la mereces. En esta hora te damos gracias, Dios, por el don de vida. Gracias porque es usted quien ha permitido que estemos aquí, Señor, llevando tu palabra. Hoy creemos que tu palabra, Señor, traerá bendición, traerá cambios en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesús. Tu palabra no vuelve vacía, Dios, sino que cumple el propósito con el cual usted la ha enviado. Dios, hoy creemos que somos esa buena tierra que recibe tu palabra, Señor, y damos ese fruto al 100%. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que donde está usted, Espíritu Santo, hay libertad. Y hoy proclamamos libertad en las vidas, Señor, en el nombre de Jesús, de cada oyente en esta hora, cada hermano en Cristo, cada amigo, Señor, que nos escucha. Declaramos que la visitación del Espíritu Santo en este día es sobre sus vidas. Dios, te damos gracias en este día porque sabemos, Señor, que ha sido por tu fidelidad que hemos permanecido hasta este momento. Y hoy te queremos pedir, Dios Todopoderoso, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te queremos pedir, Dios de la gloria, que sea usted quien se glorifique de una manera especial. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la vida de nuestra profeta Marisol Benítez, quien va a compartir la palabra en este día. Gracias por su vida, Señor, y gracias por lo que usted hará a través de ella en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu nombre en esta hora. Amén y amén. Es este día el cual Dios ha hecho para que podamos venir delante de su presencia. Dice la misma escritura que hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Y si usted ha dispuesto a escuchar la palabra, se ha dispuesto en ayuno, en oración, sepa que hay una respuesta del cielo. Hoy creemos que hay cielos abiertos a favor de las familias en el nombre de Jesús. Recuerde, nos puede seguir. Aparecemos en Facebook como Iglesia Milagro de Dios. Bendecimos a cada persona que se ha dispuesto a compartir esta transmisión. De esta manera usted está bendiciendo a una familia, está bendiciendo a una persona en cualquier parte del mundo. Hoy le bendecimos en el nombre de Jesús y de esta manera nos vamos a disponer. Vamos a disponer a escuchar la palabra del Señor. Vamos a decirle a Dios, Dios, háblame en esta mañana conforme a tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena y agradable. Y de esta manera entregamos el tiempo a nuestra profeta Marisol Benítez, quien va a compartir en esta mañana la palabra de Dios. Dios les bendiga más en este día. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Podemos confesar en este día que estamos en victoria y que estamos en bendición. Dios ha sido fiel y por eso en este día vamos a compartir la palabra de Dios. Y qué bueno que hemos sacado este tiempo para escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En este día vamos a compartir la palabra de Dios en una carta de Juan, tercera carta de Juan. Esta carta solamente tiene un capítulo y vamos a leer allí. Le he colocado como título Andando en la verdad.
Vamos a hablar de esto en esta mañana. Ese es el tema, andando en la verdad. Y vamos a leer así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Tercera carta de Juan. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gloria a Dios le damos. Creemos que el Espíritu Santo de Dios es quien nos ministra en estos momentos y nos va a enseñar de una manera especial. En la carta de Juan, este hombre, este apóstol, ¿verdad?, dirige esta carta a una persona en especial y es a Gayo, un amigo al cual él amaba muchísimo en el Señor. Así como hoy en día Dios nos dirige su palabra y nos enseña a nosotros que somos sus hijos amados. En este día Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y qué importante es que podamos prestar atención a esta hermosa palabra. Entonces dice la palabra que en una oportunidad este apóstol Juan le dirige un mensaje a Gayo, ¿verdad? Y dice que era un hermano en la iglesia al cual él amaba muchísimo. El apóstol Juan sentía un aprecio muy especial por este hermano en la fe, así como hay hermanos que aprecian a otros hermanos, que los estiman, que los tienen en gran estima. De igual manera, este hombre se había ganado un lugar especial en el corazón del apóstol Juan. No por nada más, sino porque en el corazón de Gayo había integridad, amor hacia la obra de Dios, al servicio de Dios y bueno, por muchas otras cualidades más que me imagino pudo ver este hombre en este servidor. Entonces miramos que esta carta va dirigida a él, a este hombre, ¿verdad?, al cual él llama el amado. Gayo era un hombre al cual Juan conocía y amaba en el Señor. Debemos saber que hoy en día nosotros somos muy amados por Dios. Así como este hombre, este apóstol dirigió esta carta y hoy en día nosotros la podemos leer, la podemos escudriñar, debemos saber que somos amados por Dios, somos escogidos por Él y Él cada día quiere darnos una enseñanza especial. Entonces miramos que era un siervo muy amado, muy estimado, muy apreciado. Por eso vamos a ver lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 1 en la parte B, perdón, el amado a quien amo en la verdad, ¿sí? Miramos el amor que este hombre sentía por Gayo, ¿verdad? Y era un amor que Dios había colocado. Ellos tenían un amor en el Señor, ese amor que tenemos como hermanos. Cuando usted tiene un hermano en la iglesia, ¿verdad?, de pronto usted lo estima mucho, lo tiene en gran estima, es muy especial para usted. De igual manera este hombre era muy estimado. Por eso en el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Este era el anhelo de este amigo para con su hermano, ¿verdad?, que él fuera prosperado. Y mire que la palabra amado la encontramos en el versículo 1, pero nuevamente la encontramos en el versículo 2, es decir, que era algo genuino, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en Dios, el amor hacia las otras personas, hacia nuestros hermanos, es genuino. Debe ser genuino, no debe ser transparente, ¿verdad? Porque ese amor lo coloca Dios en nuestros corazones. Y a eso estamos siendo llamados, a amarnos como hermanos, así como estos hermanos en la fe, ¿verdad? Se amaban y tenían una amistad muy especial en el Señor. Entonces habla aquí algo muy importante, y es que él tenía un deseo, un anhelo para este amigo, y era que este hombre fuera prosperado. Y vamos a hablar acerca de esa prosperidad, porque cuando escuchamos la palabra prosperidad, de pronto podemos pensar que está relacionado a los bienes o a las riquezas que se pueden acumular en este mundo, pero la prosperidad que nos está hablando aquí la palabra de Dios
es una prosperidad que Dios le quiere dar a usted, que si bien es cierto, no involucra solamente o no tiene que ver solamente con las riquezas y con los bienes, esto también hace parte de la prosperidad. Entonces la prosperidad hace referencia a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas. Todas aquellas bendiciones que nosotros recibimos de Dios hacen parte de esa prosperidad. Entonces prosperidad hace referencia a esas bendiciones cuando nosotros somos bendecidos por nuestro Dios. Porque de qué sirve tener muchas riquezas y que estas riquezas no sean de bendición. Somos llamados, ¿verdad?, a ser bendecidos por nuestro Dios. Entonces, el hecho que una persona tenga muchas posesiones, riquezas terrenales, no quiere decir que sea una persona feliz, próspera y bendecida por Dios. Sin embargo, la prosperidad que Dios promete está ligada a la gracia de Dios. Hoy el anhelo de Dios es que usted y yo podamos ser prosperados, podamos ser bendecidos, y es por la gracia de Dios que nosotros vamos a ser prosperados en todo aquello que nosotros podamos emprender. Y vamos a ver en esta mañana de qué manera yo puedo ser prosperado, de qué manera puedo ver la bendición de Dios reflejada en mi vida. Y cuando hablamos de prosperidad, no es solamente esperarlo, sino también que nosotros debemos ser diligentes en hacer algunas cosas. Entonces, tener la bendición de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida, eso es ser bendecidos. Tener salud, tener un buen hogar. ¿De qué sirve tener un hogar, verdad? Pero que de pronto en ese hogar reine la contienda, el enojo, el odio. Pero cuando hay un hogar que vive en unidad, que vive en armonía, ese es un hogar próspero, bendecido por nuestro Dios. Y ese es el anhelo de Dios, que nosotros podamos ser prosperados, podamos ser prósperos en las diferentes áreas de nuestra vida. Es decir, que en cada circunstancia, que en cada área de mi vida, yo pueda ver la manifestación del poder de Dios. Podamos ser testigos de la bendición de nuestro Dios. Podemos ver la bendición de Dios en nuestro empleo, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro empleo, en las diferentes áreas de nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros podamos tener un bienestar general, que nosotros podamos vivir bien. Ese es el anhelo de Dios y debe ser el anhelo de nosotros. No el acumular riquezas, ¿verdad? Pero sabemos que Dios también nos bendice en el área financiera. Entonces, a eso hace referencia la prosperidad y lo que Dios quiere con el ser humano. Contar con ese favor de Dios, con la bendición de Dios en nuestra vida. Y el Salmo capítulo 1, en el versículo 1 al 3 nos habla de esto, cómo usted y yo podemos hacer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Para que se cumpla el versículo 3, yo tengo que cumplir unas condiciones que están en el versículo 1 y en el versículo 2. Si bien es cierto que este salmo hace referencia al mismo Jesús, ¿verdad?, que anduvo en rectitud, anduvo en integridad delante de la presencia de Dios, usted y yo vamos a ser bienaventurados cuando andamos en rectitud delante de Dios. Dichoso aquel hombre, aquella mujer que se guarda para Dios y que tiene el temor de Dios en su corazón. Tener el temor de Dios en nuestro corazón es honrar el nombre de Dios, dar gloria al nombre de Dios en todo lo que nosotros hacemos. No es tenerle miedo a Dios, no, es poder disponernos, ¿verdad?, y tomar la determinación
de vivir una vida que agrade a Dios. Cuando usted y yo tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, andamos por un camino de integridad. Eso es lo que Dios quiere, que seamos íntegros en todos nuestros caminos, que nosotros podamos andar a la luz de la palabra. Entonces somos bienaventurados cuando no seguimos el consejo de los malos, cuando no seguimos el consejo, ¿verdad?, de aquellas personas que solamente planean el mal, y cuando nosotros no participamos de lo que esas personas hacen, cuando nosotros no consentimos eso que las personas hacen. Muchas veces decimos, no, yo me siento con ellos y escucho todo lo que van a hacer y solamente hasta allí, pero muchas veces con sentarnos estamos participando de ciertas cosas que ellos están haciendo. Entonces, no andar en esos caminos que desagradan a Dios y tampoco ser partícipes, ¿verdad?, de aquello que Dios desaprueba. Sino, mire que a lo contrario, no debemos hacer esto, andar en el consejo de los malos ni en camino de pecadores, sino que debemos hacer nosotros como hijos de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros no nos debemos deleitar en hacer lo malo o en andar en camino de maldad. Nuestra delicia debe estar ¿en qué? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Por eso en un salmo dice que las palabras, ¿verdad?, son como miel a mi boca. Nosotros debemos deleitarnos en la palabra de Dios, no deleitarnos en lo malo. Hay personas que se deleitan, ¿verdad?, cuando no tienen el temor de Dios, en hablar mal de otro, en criticar, en señalar, en escarnecer. A ellos les agrada eso. Pero hoy en día, nosotros qué bueno, ¿verdad?, que en el día de hoy nos podemos deleitar en la palabra de Dios. Entonces está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros conseguimos y tenemos en nuestra vida algo que nos gusta, que nos da placer, que nos satisface, como lo es la palabra de Dios, nosotros vamos a meditar en ella de día y de noche. En todo momento nosotros podemos meditar en la palabra de Dios, podemos sacar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estamos siendo llamados a escudriñar la palabra. Dice la misma escritura que en ella está la vida eterna. Y dice la misma palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a escudriñar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Entonces, como hijos de Dios, Dios anhela que nos deleitemos en Él, que podamos cada día escudriñar su palabra, que podamos crecer espiritualmente. Dios nos enseña, Dios nos habla a través de su palabra. Y mire que cuando nosotros nos deleitamos en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, porque cuando yo me deleito en la palabra de Dios, yo también la pongo por obra. No es leerla por leerla, sino aplicarla a mi vida. Cuando yo hago esto, mire lo que ocurre. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted y yo debemos estar plantados junto a esas corrientes de agua que es la presencia de nuestro Dios, que es en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, así como un árbol se planta, ¿verdad?, al lado de corrientes de agua, podemos ver que cuando un árbol está al lado de corrientes de aguas, va a ser frondoso, va a dar su fruto, va a estar vigoroso y va a estar verde. El anhelo de Dios es que nosotros podamos estar así como este árbol, vigorosos, verdes en todo su esplendor. Ese es el anhelo de Dios. Pero aquel árbol que está lejos de las corrientes de las aguas, que está en tierra árida, que no hay agua, es un árbol que va a estar seco, que no va a dar fruto en su vida. Entonces, si nosotros queremos ser personas que en nosotros se note la gracia de Dios, que el favor de Dios resplandezca, si queremos ser esas personas vigorosas, verdes,
que crecen, que son fructíferas, debemos estar en la presencia de Dios, debemos estar allí en las corrientes de agua viva. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el anhelo de Dios, que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. Cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios y hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios. Y mire que cuando está plantado junto a corrientes de agua, dice que va a dar su fruto en su tiempo. Cuando un árbol está plantado junto a corrientes de agua, su fruto va a estar a tiempo y va a ser el mejor fruto. No así con aquel árbol que tiene escasez de agua. Número 1, no da su fruto en su tiempo. Número 2, si da el fruto, lo da pequeño y no lo da como es decir, que no va a ser de bendición. Y número 3, puede ser que ese árbol ni siquiera alcance a dar fruto porque está seco, es decir, en su vida no tiene nada para dar, en su interior no hay nada que brote. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es ese río en el cual nosotros, ¿verdad?, podemos estar arraigados. Entonces, da su fruto en su tiempo. Diga conmigo, yo doy fruto en el tiempo de Dios. Es el tiempo en el cual Dios quiere que nosotros demos frutos. Y yo creo que viene un tiempo en el cual vamos a cosechar. Vamos a ver la obra vamos a ver el fruto del trabajo que hemos hecho en las diferentes áreas de nuestra vida. Llámese ministerial, llámese laboral, llámese familiar, en las diferentes áreas de nuestra vida vamos a dar frutos si hemos estado allí cimentados en la presencia de nuestro Dios, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mire que es algo que no es efímero, algo que no pasa, algo que permanece. Vamos a dar fruto en el tiempo, nuestra hoja no va a caer, es decir, que siempre vamos a estar verdes, frondosos y dando fruto. Eso lo conseguimos cuando nosotros tomamos la determinación de estar en la presencia de Dios, cuando nosotros sacamos tiempo para orar, para ayunar, para vigilar, para leer la palabra, para adorar a Dios, para buscar el rostro de Dios. Vamos a ser personas fructíferas en nuestra vida. Y su hoja no cae. Y aquí es donde quería llegar. Y todo lo que hace prosperará. Si yo le pregunto en este día si usted quiere ser próspero, yo me imagino que usted va a decir que sí, puede escribir allí un amén, ¿verdad? Ese es el anhelo. No conozco una persona que desee algo malo para su vida. No conozco de pronto una persona que quiera estar allí estancada, que no anhele algo para su vida. Y si es así, es el tiempo en el cual debemos levantarnos y anhelar las bendiciones que Dios ha dispuesto y ha preparado para nosotros. Hay bendiciones que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, pero es necesario que nosotros estemos en la presencia de Dios. Es necesario que estemos junto a las corrientes de agua viva y vamos a dar fruto en el tiempo y todo lo que nosotros hagamos va a prosperar. Diga conmigo, todo lo que yo hago va a prosperar. Todo lo que usted hace va a prosperar y eso va a depender directamente de usted también. Si yo estoy allí cerca de la presencia de Dios, Dios va a hacer que yo sea una persona próspera. Dios va a bendecir toda labor de mis manos. Donde yo vaya voy a ser prosperado, voy a ser bendecido por Dios, porque es por la gracia de Dios en nuestra vida. No es por otra cosa, sino es la gracia de Dios en mi vida. Entonces usted y yo, que nos hemos guardado para Dios, que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, que hemos decidido llevar una vida íntegra delante de la presencia de Dios, que debemos creer que nuestra vida va a ser una vida próspera, va a ser una vida fructífera. Hoy se quebranta todo aquello que no lo dejaba prosperar en el nombre de Jesús y declare conmigo: mi vida, mi familia, vamos a ser personas prósperas,
bendecidas por nuestro Dios. Entonces ese es el anhelo de Dios. Y Juan estaba preocupado por el bienestar precisamente de este amigo, ¿verdad? Y él le decía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Pero aquí había algo, y era que el apóstol deseaba algo especial para este amigo, y era que él tuviera salud. Quizás este hombre tenía un quebranto de salud, su estado físico no era el mejor. Yo no sé en qué área usted hoy tiene un quebranto, no se siente bien, siente que ha estado estancado, puede ser en su salud, en su ministerio, en su vida sentimental, familiar, en su vida laboral, económica, pero el anhelo de Dios es que nosotros podamos ser prosperados, es que nosotros podamos tener salud, es que nosotros nos pueda ir bien en esa área en la cual hasta este momento no nos ha ido bien. Entonces mire que ese era el anhelo de este hombre, que él fuera prosperado en todas las cosas y que tuviera salud, así como prospera tu alma. Mire que no era cualquier hombre, era un hombre que andaba en los caminos de Dios, era un hijo de Dios así como usted y como yo. Entonces este era el anhelo del apóstol Juan, que así como él era próspero su alma, así como él buscaba la presencia de Dios, como tenía una vida espiritual fructífera, el anhelo de él era que fuera prosperado en todas las cosas. Y ese es el anhelo de Dios para hoy en nuestra vida, que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Qué bendición, ¿verdad? Para nosotros es poder ver que toda nuestra familia sirve a Dios, y allí estamos viendo la bendición de nuestro Dios. Cuando servimos a Dios, cuando hemos recibido esa salvación, ¿verdad? Esa es la mayor bendición que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Pero con esto se desprenden muchas cosas más. Por eso en Mateo nosotros podemos leer en el Evangelio de Mateo y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cuando usted y yo buscamos primeramente el rostro de Dios, el reino de los cielos, la presencia de Dios, cuando nos preocupamos por nuestra vida espiritual, así como este hombre se preocupaba por su vida espiritual, va a ser el deseo, el anhelo de Dios que nosotros seamos bendecidos, y vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida si estamos comprometidos con nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Sí? Eso es algo tremendo. Mire que aquí de este hombre no daba testimonio él mismo de que estaba haciendo las cosas bien, sino que dice la palabra que unos hermanos, ¿verdad?, que fueron donde el apóstol Juan, decían que era un hombre que andaba en la verdad, y el apóstol Juan se sentía regocijado. Cuán regocijado se puede sentir Dios al saber que sus hijos, que nosotros andamos en la verdad, hacemos las cosas que le agradan a Dios. Él se regocijaba cuando fueron sus hermanos y dieron testimonio de ¿qué? De tu verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Caminar de manera real y genuina. Cuando nosotros andamos en la verdad, caminamos de manera real y genuina. Usted y yo vamos a ser auténticos hijos de Dios. Vamos a ser personas que le creemos, que le servimos y amamos a Dios de todo nuestro corazón. No vamos a ser solamente apariencia, sino que vamos a ser hijos legítimos y auténticos.
Cuando nosotros andamos en la verdad, no nos preocupa lo que las personas digan o piensen de nosotros. A nosotros nos interesa el testimonio que tenemos delante de Dios. Muchas veces el ser humano se preocupa por lo que las personas ven físicamente y procuran tener una buena apariencia, que las personas lo tengan en buena estima y en buen concepto, pero muchas veces se preocupan tanto por esto que descuidan, ¿verdad?, ese concepto que Dios mismo puede tener de ellos. Entonces estamos siendo llamados a tener buen testimonio delante de la presencia de Dios, que cuando Dios mire a mi vida, mire a su vida, pueda decir: verdaderamente me regocijo en el andar de mi hijo o de mi hija. Me alegra ver cómo anda en la verdad, me alegra ver cómo se esfuerza, cómo cada día quiere agradarme. Entonces mire que habían personas que daban testimonio de este hombre, así como hay personas que cuando vean su vida, cuando vean su testimonio, van a dar gloria a Dios de cómo anda en la verdad y van a decir: verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. No porque yo lo diga o porque usted lo diga, sino por el testimonio que ellos ven en nuestra vida. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando nosotros con nuestra manera de ser? ¿Estamos siendo verdaderamente esas personas genuinas y reales que no tienen ninguna falsedad y que no tienen nada que ocultar? Como hijos de Dios nosotros debemos ser transparentes y en nuestra vida no debemos ocultar nada. No debe haber algo que nosotros tengamos que ocultar, algo que de pronto nos hemos aferrado a ello, algún pecado, y no lo queremos soltar. No. Y si así es, en el día de hoy estamos llamados a ser personas auténticas, que andamos en la verdad, que caminamos en la verdad. Dios se agrada cuando andamos en la verdad. Dios se agrada cuando nuestro caminar, ¿verdad?, es en la verdad. Y ese caminar va a ser notorio y va a ser ejemplo para otras personas. Andar en la verdad es andar conscientes en la verdad que se cree. Si usted ha creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que es santo, usted va a andar en esa verdad. Si yo sé que Dios es santo, que Dios es bueno, que Él es perfecto, que Él aborrece el pecado, que a Él le desagrada eso, yo procuro andar en santidad y serle agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ando en la verdad que yo he creído. Yo he creído en un Dios justo, yo he creído en un Dios santo, yo he creído en un Dios que salva, que sana, que levanta. En esa verdad debo andar yo. Yo debo saber de que en Dios no hay tinieblas y no hay maldad. Cuando yo reconozco esto, yo procuro andar en integridad delante de la presencia de Dios. Entonces dice: y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Por eso el tema del día de hoy es andando en la verdad. ¿De qué manera estamos andando hoy en día nosotros como hijos de Dios? ¿Estaremos verdaderamente andando en la verdad? ¿O será que nos estamos engañando a nosotros mismos? Porque cuando nosotros no andamos en la verdad, sino que vivimos una vida de mentira, de falsedad y aparentamos algo que no somos, no estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Incluso no engañamos a las otras personas, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es mi andar? ¿Cómo es mi caminar en el día de hoy? Debemos examinarnos y aún decirle a Dios: escudriñame, ¿sí? Poderle decir a Dios: Señor, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer para andar en la verdad? De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay un gozo mayor para Dios sino el saber que nosotros andamos en la verdad.
¿sí? El saber que nosotros guardamos la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que este es el amor a Dios, que guardemos su palabra. La palabra es la verdad. Si nosotros estamos andando a la luz de la palabra, si nosotros vivimos la palabra, no solamente la predicamos, sino que la aplicamos a nuestra vida, estamos viviendo en verdad. Dios quiere que hoy en día nosotros podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Muchas veces nos quedamos solamente como oidores y hacedores no lo somos. Pero qué bueno es que nosotros podamos escuchar la palabra y podamos ser hacedores de la palabra. Andar en la verdad, andar en integridad delante de Dios, que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Ese es el gozo de Dios. Esa es la alegría de Dios, el saber que nosotros andamos en la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos procurar cada día en nuestra vida. Mire que aquí está hablando de los hijos. El oír que mis hijos andan en la verdad. Esto no es para aquella persona inconversa. Esto no es para aquel que no conoce de Dios. Esto es para nosotros, los hijos de Dios, que debemos andar en la verdad. Qué feliz se siente Dios cuando nosotros andamos en la verdad y cuando hacemos las cosas que le agradan a Él. Es el anhelo de Dios que nosotros seamos prósperos, seamos bendecidos. Cuando usted y yo contamos con la bendición de Dios en nuestra vida, podemos decir que somos personas prósperas. ¿De qué sirve acumular riqueza y que la bendición de Dios no esté allí? Esas riquezas no van a ser de bendición. Entonces, el anhelo de Dios es que nosotros como sus hijos amados y Él como nuestro Padre Celestial podamos ser bendecidos aquí en la tierra. Sí lo podemos ser felices aquí en la tierra, aun cuando tengamos que afrontar diferentes circunstancias, aun cuando pasemos por las aguas, por las pruebas, porque decir que no vamos a tener pruebas sería una mentira. Vamos a pasar pruebas, ¿verdad? Vamos a pasar por ríos, unas pruebas van a ser más fuertes que otras, vamos a ser procesados, vamos a ser tratados, pero qué importante que en medio de todo nosotros podamos guardar la integridad, podamos ser íntegros delante de la presencia de Dios. Y el hecho que tengamos pruebas en nuestra vida no quiere decir que la bendición de Dios no está con nosotros. Muchas veces vamos a ser probados y tratados, ¿verdad? Pero Dios también promete en su palabra bendecirnos, que a nosotros nos vaya bien. Amén. Ese es el anhelo de Dios y qué importante que cada día procuremos guardar su palabra, andar en la verdad y estar en su presencia junto a esas corrientes de agua viva, y vamos a dar fruto en nuestra vida. Va a ser una vida fructífera. Si antes teníamos una vida en la cual todo lo que salía de nuestro interior era lo malo, malas palabras, malos pensamientos, malos hábitos, a partir de ahora vamos a empezar a dar unos frutos diferentes de paz, bondad, mansedumbre, amor. Esos son los frutos que Dios quiere que hoy nosotros como hijos de Dios demos. Y esos frutos los vamos a dar cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, cuando lo dejamos actuar, cuando no lo contristamos, cuando buscamos la presencia de Dios. Entonces, en este día Dios nos invita a estar en su presencia, a buscarle cada día más, a estar comprometidos con Él, y nos recuerda que el anhelo de Él es que nosotros seamos felices y seamos bendecidos aquí en la tierra. Vamos a orar en estos momentos y vamos a decirle a Dios que nos ayude cada día más. Vamos a orar por sanidad, por milagros, y vamos a pedir a Dios que sea Él bendiciendo, que sea Dios quien traiga restauración, quien traiga sanidad a nuestra vida. Si usted necesita un milagro de sanidad, vamos a orar en estos momentos. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y la alabanza, porque tú eres Dios fiel, Dios grande y todopoderoso.
Gracias Dios porque el anhelo suyo, Señor, es que cada día estemos en tu presencia. El anhelo suyo, Señor, es podernos bendecir, que podamos ver tu bendición en nuestra vida. Hoy creemos, Señor amado, que por cuanto nos hemos comprometido contigo, Señor, hemos decidido guardarnos para ti, andar en integridad. Veremos la bendición de Dios en nuestra vida, veremos la respuesta de Dios en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy enviamos una palabra de milagro, de restauración, de sanidad a aquellas personas que necesitan una intervención tuya, Dios Todopoderoso, y te pedimos que sea usted obrando de una manera especial. Y así como este hombre, Señor, necesitaba un milagro en su salud, hoy, Señor, oro por aquellas personas que tienen un quebranto de salud y enviamos una palabra de milagro, de sanidad en el nombre de Jesús. De igual manera, aquellas personas que necesiten una intervención en otra área de su vida, hoy, Dios, te pedimos, haz una intervención sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios porque tú nos amas y tienes un propósito especial con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les continúe bendiciendo en este día desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les bendice su hermana y profeta Marisol Benítez. Qué bendición en esta mañana es poder escuchar la palabra de Dios y saber lo que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial, y es que Dios quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. En esta noche le estamos extendiendo la invitación. La segunda transmisión va a ser a partir de las 7 de la noche. Invitado está el pastor Carlos Ávila, quien va a estar allí compartiendo la palabra, y le invitamos en este día para que también nos pueda acompañar a partir de las 7 de la noche. Desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, les bendice su hermana, amiga salmista Miriam, declarando un resto de día en bendición y en victoria.